presbiterio apostólico en tiempos de reforma. Introducción. Un adagio popular dice: dos camarones machos no pueden convivir juntos en una misma cueva. Cuando se trabaja con una mentalidad de cacique, donde cada quien es jefe de su propia tribu, es imposible tener a alguien igual a mí, trabajando en y para un mismo equipo. Una de las situaciones más contradictorias y por lo tanto deficientes en el liderazgo cristiano tiene que ver con el trabajo en equipo. Por una parte, observamos a los que enseñan sobre la necesidad de trabajar en equipo, pero en realidad lo que hacen es un reducido número de colaboradores de segundo rango, llamados a veces pastores asociados, cuya función es promover la imagen personal de su líder. Viven para desarrollar su ministerio, pero no el de Cristo. Por otro lado, notamos que algunos hablan del equipo de trabajo, refiriéndose a la junta de diáconos, a quienes solo les convoca ocasionalmente para informarles de lo que él piensa hacer. Por otro lado, notamos que algunos hablan del equipo de trabajo, refiriéndose a la junta de diáconos, a quienes solo les convoca ocasionalmente para informarles de lo que él piensa hacer. Y finalmente, un cuadro más triste y vergonzoso es la de aquellos que sencillamente no tienen equipo, se han hecho autócratas, no tienen a quien rendir cuentas y han conseguido una gran cantidad de ayudantes, quienes se limitan a cumplir servilmente con las tareas asignadas. En el libro de los Hechos y las dos cartas apostólicas escritas a los tesalonicenses por un trío ministerial, Pablo el apóstol, Silas el profeta y Timoteo el pastor evangelista. Veamos algunas particularidades que se registran en el libro de los Hechos y las dos cartas apostólicas escritas a los tesalonicenses por un trío ministerial, Pablo el apóstol, Silas el profeta y Timoteo el pastor evangelista. 40 características que hacen necesarios los presbiterios apostólicos. 1. La formación del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 13, versículo 1. 2. La devoción del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 13, versículo 2. 3. La dirección del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 13, versículo 4. 4. La unción del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 13, versículos 9 al 12. 5. La predicación presbiterio apostólico. Hechos capítulo 13, versículos 16 al 41. 6. La oposición del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 13, versículos 45 al 50. 7. La misión del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 13, versículo 47. 8. La convicción del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 14, versículo 3. 9. La identificación del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 14, versículos 11 al 18. 10. La repercusión del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. 11. La delegación del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 14, versículo 23. 12. La comunicación del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 14, versículos 26 al 28. 13. La decisión del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 15, versículos 6 al 29. 14. La liberación del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. 15. La incursión del presbiterio apostólico. Hechos capítulos 16, versículos 14 y 15. 16. La integración del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 17, versículo 15. 17. La multiplicación del presbiterio apostólico. Hechos capítulo 20, versículos 4 al 6. 18. La intercesión del presbiterio apostólico. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. 19. La determinación del presbiterio apostólico. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. 20. La motivación del presbiterio apostólico. Primera Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 3 y 5. 21. La comisión del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 22. La provisión del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. 23. La compasión del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 24. La consagración del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 25. La abnegación del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 26. La conducción del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 27. El corazón del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 11. 28. La dimensión del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 12 y 14. 29. La producción del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 30. La interrelación del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículo 12. 31. La obstrucción del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. 32. La satisfacción del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. 33. La extensión del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. 34. La supervisión del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 5 al 10. 35. La revelación del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. 36. La recomendación del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. 37. La exhortación del presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21. 38. La oración por el presbiterio apostólico, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. 39. La imitación del presbiterio apostólico, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. 40. La reprensión del presbiterio apostólico, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15.